5. Las inversiones, ¿cómo se analizan y cómo se financian? En el departamento de finanzas me han dicho que debemos invertir. En esta parte, veremos cómo se pueden analizar las inversiones. Para ello tendremos en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Posteriormente se pone cómo se financian las necesidades de fondos. Capítulo 16. Las inversiones y valor de dinero en el tiempo. En este capítulo, tiempos de inversión, beneficios de la inversión, valor del dinero en el tiempo, valor futuro, valor actual. En los capítulos anteriores hemos trabajado los principales conceptos contables, así como el análisis y la planificación financiera. Todas estas técnicas permiten conocer mejor la empresa y gestionar de forma adecuada sus finanzas, que consisten en gestionar las inversiones y la financiación de la empresa. Entre las decisiones más importantes que deben tomar los responsables de una empresa se cuentan las relacionadas con las inversiones. Si se consigue hacer las inversiones adecuadas, la empresa podrá alcanzar los objetivos que se marcó y así generar un resultado adecuado. El objetivo de este capítulo es introducir los elementos clave que rigen el resultado de las inversiones y comprender el valor del dinero en el tiempo. Es- Ese es el siguiente paso en el esquema que relaciona la contabilidad y las finanzas de una empresa. Contabilidad, obtención de información, finanzas, dirección. Contabilidad financiera, patrimonio y resultados. Contabilidad de gestión, costes y presupuestos, análisis de las cuentas, planificación financiera, inversiones, financiación. Figura 16.1. Las inversiones en el esquema general de las relaciones entre contabilidad y finanzas. Aspectos previos a la selección de inversiones. Antes de proceder al estudio de los métodos de selección de inversiones, es conveniente tener en cuenta algunos de los aspectos previos. Tipos de inversión, equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez, beneficios que produce una inversión, plan de tesorería de una inversión. Tipos de inversión. Dentro del concepto de inversión hay que incluir tanto las que corresponden al activo no corriente como las que corresponden al activo corriente. Dentro del concepto de inversión hay que incluir tanto las que corresponden al activo no corriente como las que componen el activo corriente. De hecho, todo lo que está en el activo de un balance de situación es la inversión de la empresa. De acuerdo con lo anterior, las inversiones se podrán agrupar en la tipología siguiente. Inversiones en activo no corriente, inversiones en existencias, en realizable, inversiones en disponible. Para poder analizar una inversión es preciso conocer el montante de esta. En el caso de una inversión en activo no corriente, el importe a invertir es la suma de todos los desembolsos que ocasionará su adquisición. En lo relativo a las inversiones en activo corriente, hay que calcular la variación que se va a producir en los saldos medios de existencias, clientes o disponible. El importe aproximado de la inversión será el aumento que se producirá en el saldo medio de existencias, clientes o disponibles. El cálculo de medio puede hacerse tomando la suma de los saldos de 12 meses consecutivos y dividiendo por 12. El equilibrio entre rentabilidad, riesgo y liquidez. Dado que toda inversión debe financiarse, la gestión de las inversiones tiene que orientarse hacia la obtención de la máxima rentabilidad, es decir, hay que perseguir el máximo beneficio con la mínima inversión posible. Rentabilidad de una inversión, beneficio de la inversión sobre inversión efectuada. La idea de operar con la mínima inversión posible ha generado las técnicas de gestión que persiguen el nivel cero de existencias, saldo cero de clientes y saldo cero de disponible. Así, por ejemplo, en los últimos años se están desarrollando nuevas técnicas de gestión como el management, gestión de la tesorería, o el credit management, gestión de crédito a clientes, que tratan de rentabilizar al máximo la inversión en estas partidas. Pero el objetivo de maximizar la rentabilidad tiene que combinarse con otros objetivos. Por un lado, hay que funcionar con un nivel de riesgo aceptable. Por otro lado, se debe garantizar que la empresa disponga de liquidez suficiente para atender sus compromisos de pago. Recuerda, en definitiva, la empresa tiene que conseguir un adecuado equilibrio entre los tres objetivos de rentabilidad, riesgo y liquidez. Máxima rentabilidad, riesgo aceptable, liquidez suficiente, el objetivo de las inversiones. El objetivo de funcionar con un nivel de riesgo aceptable.
El riesgo es la posibilidad de tener pérdidas como consecuencia de la ocurrencia o de no determinados eventos. Normalmente para obtener más rentabilidad hay que arriesgar más. Por ejemplo, si se invierte en deuda pública existe poco riesgo, pero la rentabilidad no será muy elevada. En cambio, si se invierte en bolsa es posible que se obtenga una rentabilidad mucho más elevada, pero también existe mayor riesgo. Tipos de inversión, rentabilidad esperada y riesgo asumido. Inversión en deuda pública baja alrededor del 3 o al 15 o el 5%. Riesgo asumido reducido. Inversión en acciones de empresas genera un dividendo y un posible aumento del precio de acciones o en pagares de empresas. Su tipo de interés es más elevado que el de la deuda pública, alta entre el 4 y el 15% anual según el año elevado. Recuerda, cuando se evalúa la rentabilidad hay que tener en cuenta el nivel de riesgo que se está asumiendo. Las inversiones tienen que gestionarse de manera que impliquen unos niveles de riesgo aceptables. Los principales riesgos financieros de la empresa son riesgo de crédito, daños que se pueden producir si un cliente o un deudor no paga lo que debe. Este riesgo puede prevenirse con una buena gestión de los clientes. También existe la posibilidad de contratar un seguro de crédito de manera que si el cliente no paga la empresa, si el cliente no paga, la empresa recibe una indemnización de la compañía aseguradora. Riesgo de tipo de interés. Daños que se pueden producir si caen los tipos de interés de las inversiones o suben los tipos de interés de la financiación. Para prevenir este riesgo, la empresa puede contratar instrumentos financieros que cubren el riesgo de tipo de interés. Este asunto se aborda en el capítulo 20. Riesgo de tipo de cambio. Daños que se pueden producir a consecuencia de fluctuaciones en los tipos de cambio de las divisas en las que la empresa tiene compromisos de cobro o pago. Para prevenir este riesgo, la empresa puede contrastar instrumentos financieros que cubren el riesgo de tipo de cambio, tratado en el capítulo 20. Riesgo de cotización, daños que se pueden producir si bajan las cotizaciones de inversiones que ha efectuado la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene acciones que cotizan en bolsa, una caída del mercado puede generar pérdidas. El riesgo de cotización puede tener el premio de una mayor rentabilidad. Es lo que se llama prima de riesgo. Además de estos riesgos financieros, las empresas pueden sufrir daños como consecuencia de los riesgos de incendio, robo, catástrofe, etcétera. Todos estos riesgos pueden prevenirse controlando pólizas de seguros que cubran los posibles daños. Consejo, el riesgo existe, pero la prevención también. La mayoría de los riesgos pueden prevenirse. El objetivo de garantizar que se dispondrá de liquidez suficiente. Además de la necesidad de equilibrar los objetivos de rentabilidad y de riesgo, es imprescindible garantizar que la empresa podrá atender siempre sus compromisos de pago. De hecho, uno de los fracasos más importantes se produce cuando no se pueden pagar las nóminas de los empleados o no se pueden atender deudas como proveedores o bancos a su vencimiento. Para gestionar bien la liquidez es muy útil tener siempre actualizado un presupuesto de caja de los próximos 12 meses, descrito en el capítulo 12. Además, hay que coordinar las inversiones con la financiación de manera que los vencimientos de las deudas se produzcan cuando se va obteniendo cobros de las inversiones. Beneficios que produce una inversión. Una vez que se conoce el importe que hay que invertir, es preciso calcular los beneficios que se producirá la inversión. Estos beneficios se obtendrán por la diferencia entre los ingresos adicionales que se percibirán gracias a la nueva inversión y a los gastos adicionales correspondientes. Ingresos adicionales menos gastos adicionales es igual a beneficios de la inversión. En el apartado de ingresos adicionales hay que sumar las reducciones de gastos que se producirán con la nueva inversión. Así, por ejemplo, una inversión en activo no corriente puede ocasionar ingresos adicionales, aumento de ventas o reducción de ciertos gastos y elevar los gastos, gastos proporcionales al aumento de ventas. Una inversión en existencias puede producir ingresos adicionales, aumento de ventas, beneficios por adelantarse a una subida de precios y a unos gastos adicionales, gastos financieros del aumento de existencias, espacio de almacenaje, etcétera. Una inversión en clientes dándoles más facilidades de pago también puede producir ingresos adicionales, aumento de ventas y gastos adicionales, costes proporcionales al aumento de ventas, gastos financieros de la inversión en clientes, aumentos impagados, etcétera. Por último, una inversión en disponible también puede generar ingresos adicionales, intereses bancarios y gastos adicionales, coste financiero de financiar la inversión. Como se ha visto en el capítulo 10, hay que conseguir que las inversiones tengan un ROI, rendimiento de la inversión, que supere el coste del dinero para la empresa.
Ejemplo, una empresa se financia con un préstamo que tiene el coste del Euribor anual más diferencial del 2% anual. El Euribor es el tipo de interés promedio al que los bancos se prestan dinero entre sí en Europa. Si se hace el supuesto de que el Euribor anual está al 1,5%, en este caso hay que conseguir que las inversiones que se realicen generen un rendimiento que supere el 3,5% anual. Plan de tesorería de una inversión. Para poder evaluar una inversión, además de conocer el importe a invertir y los beneficios que aportará la inversión, se necesita elaborar su plan de tesorería. El plan de tesorería debe incluir todos los cobros y pagos relativos a la inversión. Estos cobros y pagos deben distribuirse por años, como se plasma en la tabla 16.1. Al analizar la inversión, comparamos el importe invertido con el flujo de caja adicional que proporciona la inversión. Tabla 16.1, plan de tesorería, año 1, año 2, hasta el año N. Más cobros relativos a los ingresos adicionales, menos pagos relativos a los gastos adicionales, igual flujo de caja adicional. Consejo, hay que destacar que en los pagos relativos a los gastos adicionales no se incluyen las amortizaciones del activo no corriente por no tener que desembolsarse. El valor del dinero en el tiempo. El dinero pierde valor a medida que pasa el tiempo, entre otros motivos por la inflación que hace que los precios de los bienes vayan subiendo. Esto implica que con la misma cantidad de dinero cada vez puedan adquirirse menos bienes. Ejemplo, supongamos que la inflación anual es del 4%, lo que significa que los precios medios de todos los bienes suben una media del 4% al año. Si una empresa tiene 100 euros hoy y los deja en la caja fuerte, dentro de un año podrá comprar el 4% menos de los bienes que podría comprar hoy. Cálculo del valor futuro de un importe. El valor futuro de una cantidad es la conversión a euros del futuro de unos euros que tenemos hoy. Por lo tanto, el valor futuro se obtiene transformando en euros del futuro un valor actual. Para efectuar la conversión de euros de hoy en euros futuros hay que tener en cuenta el interés compuesto, que es la tasa por la que se multiplica el valor actual para calcular el valor futuro. El interés compuesto representa el interés de un capital inicial a un tipo de interés durante un periodo de inversión, al final del cual los intereses obtenidos no se retiran, sino que se reinvierten o añaden al capital inicial, es decir, se capitalizan. Si se considera un solo año, el valor futuro es valor adicional igual valor actual por uno más interés. Si se consideran 2 años, valor futuro igual valor actual por uno más interés por uno más interés igual valor actual por uno más interés al cuadrado. Si se consideran n años, valor futuro igual valor actual por uno más interés elevada a los años. Ejemplo, hoy tenemos 1.000 euros y el dinero tiene un valor del 12% anual. ¿Cuál debería ser su valor dentro de un año? Valor futuro igual valor actual por uno más interés igual 1.000 por 1,12 igual 1.120 euros. Eso significa que 1.120 euros es el valor dentro de un año de 1.000 euros de hoy. ¿Cuál debería ser su valor dentro de 2 años? Valor futuro igual valor actual por uno más interés elevado al número de años, igual 1.000 más uno más 0,12 al cuadrado igual 1.288 euros. Por lo tanto, 1.000 euros de hoy a un tipo de interés compuesto del 12% valdrán 1.288 euros dentro de 2 años. Círculo del valor actual de un importe futuro. El valor actual de una cantidad que haya que cobrar o pagar en el futuro es la conversión a euros de hoy de unos euros futuros. Por lo tanto, el valor actual se obtiene transformando en euros de hoy un valor futuro. Para efectuar la conversión de euros futuros en euros de hoy debemos tener en cuenta la tasa de actualización o tasa del descuento, por lo que se multiplica el valor futuro para calcular el valor actual. Como su nombre indica, es una tasa que actualiza el valor futuro en valor actual. Ejemplo, si vamos a cobrar 1.120 euros dentro de un año y la tasa de actualización anual es del 12%, percibiremos una cantidad cuyo valor actual es de 1.000 euros. Para obtener el valor actual de 1.120 euros, se ha dividido dicho importe por uno más la tasa de actualización.
Valor actual igual valor futuro sobre uno más la tasa anual de actualización igual 1120 sobre uno más 0,12 igual 1120 sobre 1,12 igual 1000. Eso significa que es lo mismo cobrar 1120 € dentro de un año que percibir 1000 € hoy. Si queremos actualizar una cantidad que se cobrará o pagará dentro de más de un año, utilizaremos la siguiente fórmula. Valor actual igual valor futuro sobre uno más tasa anual, la actualización. Obsérvese que el denominador se eleva al número de años n que tardará en producirse el cobro o el pago. Ejemplo, si se van a cobrar 1.405 € dentro de 3 años y se sabe que la tasa anual de actualización es del 12%, el valor actual será valor actual igual valor futuro sobre uno más tasa anual de actualización igual 1.405, uno más 0,12 al cubo igual 1.405 sobre 1,405 igual 1000 €. Por lo tanto, si el dinero vale el 12% anual, es lo mismo 1.405 € dentro de 3 años que 1000 € de hoy. La forma que se está desarrollando puede expresarse de otra forma. Valor actual igual valor futuro por uno sobre uno más tasa anual de actualización elevada al número de años. Factor de actualización. El valor actual se obtiene multiplicando el valor futuro por el factor de actualización. Ejemplo, continuando con el ejemplo anterior, se haría valor actual igual 1405 por uno sobre uno más 0,12 a la n igual 1405 por uno sobre 1,405 igual 1405 por 0,711780 igual 1000 €. Por lo tanto, el factor de actualización del ejemplo desarrollado es igual a 0,711780. El factor de actualización puede obtenerse más fácilmente con ayuda de tablas financieras como la que se muestra en la tabla 16.2. Por ejemplo, el factor de actualización de un valor futuro a 3 años y con una tasa de actualización del 12% es igual a 0,711780. Esto significa que un euro dentro de 3 años con una tasa de actualización del 12% tiene un valor hoy de 0,711780 euros. Ejemplo. ¿Cuánto vale hoy un euro que se va a cobrar dentro de 30 años si la tasa de actualización es del 30%? La respuesta a partir de los datos de la figura 16.2 es 0,000381 euros. Tabla 16.2, tabla para obtener factores de actualización. Número de años, tasa anual, actualización, porcentaje, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda, el factor de actualización es igual al valor actual de un euro para un número de años y para una tasa de actualización dados. Capítulo 17. Métodos para evaluar inversiones. En este capítulo, métodos estáticos, flujo neto de caja y plazo de recuperación. Métodos dinámicos, valor actual neto y tasa interna de rentabilidad. Cuando hay que decidir si llevamos a cabo una inversión o no, debemos usar una metodología apropiada. Los métodos de selección de inversiones se utilizan para decidir la conveniencia o no de llevar a cabo un determinado proyecto de inversión. También se utilizan para decidir la alternativa más favorable entre varios proyectos de inversión. Estos métodos pueden dividirse en estáticos y dinámicos. El objetivo de este capítulo es comprender los principales métodos de evaluación de inversiones. De esta forma podemos tomar decisiones acertadas en relación con las inversiones. Métodos estáticos. Los métodos estáticos consideran todos los cobros y pagos que conlleva una inversión sin tener en cuenta el momento en el que se producen. Así, por ejemplo, un cobro recibido en el año 1 tiene el mismo tratamiento que otro cobro recibido en el año 3.
Esta circunstancia simplifica los cálculos, pero tiene el inconveniente de que los resultados de estos métodos siempre son aproximados en vez de exactos. Los métodos estáticos más usados son el flujo neto de la caja y el del plazo de recuperación o payback. Flujo neto de caja. El flujo neto de caja es la suma de todos los cobros menos la suma de todos los pagos relacionados con una determinada inversión, incluyendo el desembolso inicial. Flujo neto de caja igual cobros que proporciona la inversión menos pagos que ocasiona la inversión. Recuerda, según el método del flujo neto de caja, una inversión será favorable si produce un flujo neto de caja positivo. Si hay que escoger entre varios proyectos de inversión, se decidirá por el proyecto que genere un flujo neto de caja mayor. Ejemplo, a continuación se calcula el flujo neto de caja de una inversión que precisa un desembolso inicial de 300.000 euros al inicio del primer año. La inversión generará los cobros que siguen. 100.000 euros al final del primer año, 150.000 euros al final del segundo año, 150.000 euros al final del tercer año. El flujo neto de caja se puede calcular así. Flujo neto de caja igual menos 300.000 más 100.000 más 150.000 más 150.000 igual 100.000 euros. Ejemplo, se trata de decidir cuál de las dos inversiones siguientes es más conveniente utilizando el criterio del flujo neto de caja. Primera inversión, segunda inversión, inversión inicial, menos 50.000, segunda inversión, menos 500.000. Al final del primer año, cero, cero. Al final del segundo año, más 700.000 y es cero. Al final del tercer año, cero, más 700.000. El flujo neto de caja de las dos alternativas es igual a 200.000 euros. Por lo tanto, las dos alternativas son igualmente aconsejables desde el punto de vista del criterio del flujo neto de caja. El principal problema de este método estriba en que no tiene en cuenta el momento en el que se producen los cobros y pagos. Tal y como hemos comprobado en el capítulo anterior, el dinero pierde valor a medida que transcurre el tiempo. Continuando con el ejemplo, no es lo mismo percibir 700.000 euros dentro de 2 años que dentro de 3 años. Plazo de recuperación o payback. El plazo de recuperación o payback es el tiempo que tarda en recuperarse el importe invertido. Para calcular el plazo de recuperación se han de ir sumando y restando los diferentes cobros y pagos por orden cronológico hasta que su suma sea igual al importe invertido. En ese momento se habrá recuperado el importe invertido. Recuerda, de entre todos los proyectos aconsejables, el más conveniente según el método de plazo de recuperación es aquel que tiene un plazo de recuperación más corto. De hecho, a medida que aumenta el plazo de recuperación, aumenta el riesgo de la misma. A continuación, vamos a seguir este método para solucionar los dos ejemplos que habíamos estudiado al explicar el flujo de neto de caja. Ejemplo, tenemos una inversión inicial de 300.000 euros con un cobro de 100.000 euros al final del primer año, otro de 150.000 euros al final del segundo año y un tercero de 150.000 euros al final del tercer año. Dado que los cobros se reciben al final de cada año, el plazo de recuperación es de 3 años. Ejemplo, se utilizará el método del plazo de recuperación a las dos inversiones siguientes. Inversión inicial, primera inversión menos 500.000, segunda inversión menos 500.000 al final del primer año, cero será al final del segundo año, más 700.000, al final del tercer año, cero, más 700.000. La primera inversión se recupera a los 2 años y la segunda al cabo de 3 años. Por lo tanto, según el criterio del plazo de recuperación, la primera inversión es preferible a la segunda. Advertencia, el método del plazo de recuperación tiene serios inconvenientes. No considera lo que ocurre después del plazo de recuperación, lo que deja fuera del análisis una cantidad muy importante de información. Según este método, dos proyectos son igual de aconsejables si tienen el mismo plazo de recuperación. Así, un proyecto con un plazo de recuperación de 5 años que durante los 4 primeros recupera el 10% del capital invertido y el otro 90% se recupera en el quinto año
Es tan aconsejable como otro en el que se recupera el 90% el primer año y durante los 4 siguientes el 10% restante. Métodos dinámicos. Los métodos dinámicos tienen en cuenta el, el momento en el que se producen los cobros y los pagos. Consecuentemente, un determinado cobro o pago tendrá una distinta valoración según el momento en que se produzca. Los métodos dinámicos más usados son método del valor actual neto, BAN, método de la tasa interna de rentabilidad, TIR. El valor actual neto de una inversión es el valor actualizado de todos los cobros menos el valor actualizado de todos los pagos. BAM, valor actual de todos los cobros menos el valor de todos los pagos. Cuando el BAM es positivo, eso significa que si la empresa lleva a cabo la inversión, se obtendrá una rentabilidad que será el porcentaje correspondiente a la tasa de actualización más el valor en euros del BAM. Entre varias alternativas, la inversión más aconsejable será la que tenga un BAM más positivo. Recuerda, una inversión será aconsejable si su BAM es positivo y desaconsejable si este es negativo. Si el BAM es igual a cero, la inversión será indiferente. Ejemplo, a continuación se calcula el BAM de los ejemplos estudiados en apartados anteriores. Inversión inicial, cobro 300.000 euros, cobro 100.000 euros al final del primer año, cobro 150.000 euros al final del segundo año, cobro 150.000 euros al final del tercer año. Tasa de actualización, 12%. Van igual menos 300.000 más 100.000 sobre uno más 0,12 más 650.000 sobre uno más 0,12 al cuadrado más 150.000 sobre uno más 0,12 al cubo más igual menos 300.000 más 100.000 sobre 1,12 más 150.000 sobre 1,254 más 150.000 sobre 1,405 igual menos 300.000 más 89.000 285,71 más 119.617,22 más 106.761,56 más igual 15.664,49. La inversión es aconsejable ya que el BAN es positivo. En este caso, si la empresa lleva a cabo la inversión, ganará el 12% más. 15.664,49 euros. En el momento en que se lleva a cabo la inversión, si se cumplen todas las hipótesis, la empresa aumentará su riqueza en el 12% más. 15.664,49 euros. Ejemplo, si se aplica el BAN a las dos inversiones siguientes. Primera inversión y segunda inversión. Inversión inicial, menos 50.000, menos 50.000, al final cero, cero, final de segunda, 700.000, final de 0, 0, más. El BAN de la primera inversión es BAN igual menos 500.000 más 700.000. El BAN de la segunda inversión es dado que la segunda inversión tiene un BAN negativo, es preferible la primera. Tasa de rentabilidad TIR. La tasa interna de rentabilidad TIR es la rentabilidad media de una inversión. Como ya se ha indicado anteriormente, se tiene que conseguir que la rentabilidad de las inversiones supere el coste que supone la financiación utilizada. Para calcular la TIR hay que hallar la tasa de actualizaciones que hace que el valor actual neto de todos los cobros y pagos de una inversión sea igual a cero. Van igual a cero, igual valor actual de todos los cobros, menos valor de todos los pagos. Recuerda, según el método TIR, una inversión es aconsejable si su TIR es igual o mayor que el tipo de interés mínimo que se desea obtener. La mejor alternativa, si hay que escoger entre varias, será la que tenga la TIR mayor. Consejo, el cálculo de la TIR es a veces complejo y a veces
Y a menos que se disponga de una calculadora programable, se recomienda usar el sistema de prueba y error. Así se calcula el BAN de la inversión para una tasa cualquiera. Según el valor del BAN que nos resulte, calcularemos nuevos BAN para diferentes tasas hasta acotar con la suficiente exactitud el intervalo en el que se encuentra la TIR. Ejemplo, partiendo de una tasa de actualización T del 8%, el BAN igual menos 200 y para una tasa T del 5%, BAN igual más 100. Por lo tanto, la TIR está entre el 5 y el 8%. Se calcularía entonces el BAN para una tasa del 6%. Si el BAN fuese de menos 50 para T igual 6%, indicaría que la TIR está entre el 5 y el 6%. Si este intervalo se considera muy amplio, se cortaría calculando el BAN para 5,75 y 5,50% y así sucesivamente. Recuerda, mientras que el BAN cuantifica el beneficio absoluto en euros que va a producir la inversión, la TIR informa el porcentaje de rentabilidad de la inversión. A continuación se estudian los dos ejemplos que se han utilizado en los puntos anteriores. Ejemplo uno. Ejemplo, se calcula la TIR de una inversión anual de 300.000 euros de la que se obtendrán 100.000 euros de